El 14 de agosto a mí me llaman del colegio y me dicen que ese se siente mal. El sábado 16 de agosto nos vamos para emergencia con él porque él ya no quería tomar agua. Lleno de médicos por todos lados. Y bueno, entendimos que dijimos, esto es complicado. Sentíamos a la doctora llamando por teléfono al laboratorio y diciendo necesito estos exámenes ya. Ahí en emergencia mismo nos dicen que lo van a pasar a CTI. La realidad era que no necesitabas ser médico para darte cuenta de que algo no estaba bien. Lo único que sabían es que ese estaba grave. En ese momento que llegamos a CTI ya lo entubaron. Vos no lo escuchás, vos pasan las horas ahí en CTI y vos no lo ves abrir los ojos. El estado de él era crítico. Hasta el momento una de las noches más difíciles que me tocó vivir. Nos dice, él está grave. Si su pregunta es si se puede morir, sí, Ezequiel se puede morir. Bienvenidos a un episodio más de Renacidos Podcast. Joana, Jonathan, bienvenidos. Bienvenido. Estamos muy contentos de que puedan estar acá con nosotros compartiendo su testimonio y es una gran alegría que estén aquí. Bueno, amigo, también para nosotros es una alegría inmensa el poder estar acá con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, nada, poder contar un poquito de lo que Dios ha hecho. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, que estamos muy contentos poder compartir el milagro que Dios ha hecho en la vida de ese y bueno, esperemos que le sea de bendición. Amén. Bueno, cuéntenos entonces cómo fue el proceso desde el principio cuando recién comienzan con la noticia de que van a ser papás. Bueno, la verdad que a ese lo buscamos, lo anhelábamos con todo nuestro corazón. Estuvimos 3 años casi para poder concebirlo y bueno, la verdad que ese día fue todo felicidad cuando nos enteramos de esta noticia tan linda, pero también tuvimos de otros sentimientos ahí encontrados. Ahí nos enteramos de que bueno, más allá de la alegría, nos enteramos que ese no venía totalmente sano. Fue como un balde de agua fría, porque de alegría que teníamos de algo que tanto anhelábamos, en un segundo ya nos decían que si bien estaba ahí, tenía muchas complicaciones, y bueno, y en realidad cada estudio más que nos iba haciendo Joana, era amargo. Y bueno, empezamos un proceso bastante difícil en ese momento. O sea que las noticias que ustedes iban recibiendo durante el embarazo iban siendo malas. Sí, nos dijeron que ese no iba a ser un niño sano, que se notaba. Yo ya estaba de 12 semanas cuando nos enteramos y nos dijeron que como que no se le veía la nariz, que parecía que podía tener alguna enfermedad. Entonces nos mandaron como unos exámenes urgentes, como que todo daba como mal y bueno, la verdad que fue un embarazo que si bien estábamos contentos, también teníamos ese, como decía Jonah, ese balde de agua fría arriba que era difícil. ¿Cómo era para ustedes ir recibiendo estas noticias malas en el primer embarazo? ¿Cómo lo afrontaban? ¿Cómo les llegaban? Y yo soy, en lo personal, trato de bueno, pienso un poco más, trato de analizarlo en el Señor y decir, bueno, el Señor por algo está permitiendo esto. La realidad es que no lo entendemos, pero bueno, tratábamos de confiar en que el Señor estaba al control. Entendíamos de que se lo habíamos pedido tanto, era el anhelo de nuestro corazón y que Él estaba al control de su vida, más allá de los informes que bueno, como decía yo, uno de las principales cosas que nos decían era que el 90% era un porcentaje bastante alto de que él podría nacer con síndrome de Down, mismo por eso. No se le veía el hueso de la nariz, el tema también de las orejas y bueno, y en realidad todo lo que ellos veían era como para que tirara para eso, ¿no? O sea que desde el principio hasta el final del embarazo fueron recibiendo todas noticias malas. Sí, también
cuando fuimos al lugar que nos hacían los exámenes, ese mismo día fue el día que nos dieron el resultado de un análisis que me habían hecho, que era como a ver qué pasaba ese momento. Ese día, la verdad que sentíamos una paz de Dios en esa habitación, que nosotros veíamos a la gente que salía de ahí, porque a la gente que citaban era porque no estaba todo bien. Entonces la gente salía llorando salían las mujeres y todo. Y bueno, y nosotros ese día teníamos una paz, sentíamos una paz, no sé de dónde salía, o sea, sabíamos de dónde salía, ¿no? Pero era algo realmente sobrenatural, que hablamos con la ginecóloga que nos atendió, nos dio el resultado que era malo. Y bueno, y Dios nos fortaleció en ese momento. También ahí en ese lugar me acuerdo que nos incitaron mucho al aborto. Fue como que nos lo decían así, nos lo dijeron literalmente así, que teníamos la posibilidad de abortar, que eso lo podíamos hacer. O sea que ellos no veían que nada del embarazo fuera bueno. O sea, ellos veían más amigable la posibilidad de abortar que de un buen niño. Sí, porque aparte del tema del corazón también venía medio complicado. Está hasta un poquito más pasado la mitad del embarazo, siempre era bastante complicado. Y bueno, como decía yo, me acuerdo claro ese momento, estábamos nosotros y médicos ahí en una sala. Y era así, patente, o sea, bueno, lo mejor sería que aborten, eso sería lo mejor. Que desistan. Sí, tremendo. Y bueno, y nosotros ahí nos paramos firmes en lo que creemos en la vida, creemos en que bueno, no entendíamos nada, pero sí entendíamos que si venía como que tendría que venir, que como el Señor lo mandaba, que nos iba a dar las herramientas también para poder criarlo, y nos aferramos a eso. ¿Cómo fue transcurrir los últimos meses de embarazo? Bueno, la verdad que también en los controles con el ginecólogo, o sea, a mí me pasaron para alto riesgo, me trataban por alto riesgo justamente por estas complicaciones que podían ocurrir, y me acuerdo que, bueno, siempre íbamos juntos al ginecólogo, a los controles, y me acuerdo que el ginecólogo siempre nos proponía si queríamos un psicólogo, o sea, nos veía como bien y nos decía, pero ustedes capaz que no están asumiendo lo que puede pasar. Era como, él le chocaba vernos tan tranquilos. Y bueno, nosotros le decíamos que nosotros era lo que queríamos, que Dios nos había dado este regalo y que nosotros lo íbamos a amar y lo íbamos a querer como Él viniera, porque era un regalo de parte de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice. Tal cual. La verdad que fue así. Y bueno, en ese momento tan difícil, bueno, la iglesia también estuvo atrás nuestro, o sea, la verdad que sentimos un apoyo, tanto los pastores, los hermanos, todos ahí sosteniendo nuestros brazos en ese momento tan difícil. Y bueno, y todos orando porque sabíamos que Dios tenía el control de esa situación. Y llegando al parto, que también tienen más las noticias, en los momentos previos, ahí, ¿cómo están a ese momento? Llegando al momento del parto, viene un médico, viene el ginecólogo, me retira a mí de la habitación y bueno, y me plantea todo lo que podría pasar. Y una de las cosas que él me decía, mirá, no sé si no éramos conscientes de lo que podría pasar. Y me decía que en realidad una de lo que podía pasar era que el niño naciera y mismo al salir de la panza de ella podría ser un paro respiratorio y podría morir ahí en el momento. O si no, en los peores casos siempre un mes, 2 meses y siempre era eso. Y bueno, nada, o sea, la misma postura. Yo lo tomé en un momento del embarazo, se lo dije a ella, le digo, mirá, amor, vamos a empezar a disfrutar de este regalo, ¿no? Y creo que fue ahí cuando nosotros dijimos, vamos a disfrutar. Ya va a haber tiempo para preocupaciones y bueno, y ver qué hacemos, cómo hacemos,
Pero el momento que ahora es nosotros disfrutar del regalo que Dios nos dio. También ustedes estaban plagados de malas noticias por parte de la medicina, ¿no? Sí. Ustedes estaban aferrados a Dios, pero cada control que iban era una noticia mala. Sí. Incluso hasta el momento de estar en parto. Sí, en todo. ¿No? Creo que una vez sola fuimos al cardiólogo, que bueno, entendimos que era la única persona que yo había puesto ahí en ese momento, porque él nos dijo, tranquila, le decía a ella, tranquila madre, que todo va a estar bien, el temita de corazón, eso después se va a ir arreglando a medida que él va creciendo, dice, pero tranquila, dice. Y bueno, entendimos que también eso era como algo que nos mandaba el Señor para transmitirnos. Una pequeña muestra de que estaba el control. Sí. Y cuando él nace, un parto normal, como... Sí, él nace, me hacen una cesárea, nace, y bueno, y nosotros obviamente estábamos emocionados todo, pero era como que nadie se animaba a preguntar, lo veíamos bien, pero era como que nos mirábamos y decíamos, tipo, porque no sabías, tipo, o sea, nosotros lo veíamos bien. Y bueno, creo que Jonah agarra y le pregunta a una enfermera, ¿ahí está bien? Dice, sí, ni bien sale, ni bien lo saca. Bueno, yo estuve un ratito con ella y me llevan. Aparte, digo, era nuestro primer parto, pero lo que uno ve en la película o comentarios de amigos que ya su padre, yo vi un montón de médicos adentro. Y en la realidad era que bueno, ellos esperaban lo peor. Esa era la realidad. Eran muchas parteras, muchos médicos, enfermeros. Y en eso que se lo llevan a él a donde va a pesarlo y todo eso, todos los controles, la enfermera lloraba más que yo. O sea, eso te quería preguntar. Primero que nada, había un equipo un poco más grande de lo normal, esperando el parto de Ezequiel. Sí. Era el equipo un poco más grande, pero porque estaban esperando actuar rápido. Sí. Sí, era lo que ya nos habían dicho, o sea. Claro, lo que está en la historia. Sí. Y cuando lo ven salir ahí a él, que estaba todo bien. No, bueno, eso, llegamos, yo entro al cuarto donde va el control y nada, y la enfermera lloraba que esto, déjame llorar a mí que soy el padre. Y ella me dice, padre, pasa que nosotros en estos momentos esperamos lo peor, me dice. Y es un niño sano, nos dice. Entonces, o sea, imagínate la alegría nuestra inmensa, ¿no? Porque de todo lo que nos decían, todos los informes que eran constante negativos, mismo para ellos verlo así fue también una sorpresa. Sí. Para ustedes un milagro, para ellos algo increíble. Sí. Bien. Y después los primeros años de ese fueron transcurriendo con normalidad, ¿verdad? Sí. Hasta que después llega la hermana también, Emi, que anda por ahí, así que en cualquier momento capaz que entra. Sí. Los que somos padres sabemos cómo son los chiquitos. Sí. Sí, la verdad que sí, bueno, pasó eso y bueno, fue un momento difícil, pero bueno, Dios nos fortaleció en ese momento difícil que atravesamos y bueno, sí, después hace poco llegó un momento más difícil, como decías. ¿Cómo fue llegar al momento cuando ese comienza, bueno, ahora más grande, ya pasados los años del parto? Ustedes, como estamos diciendo, vuelven a atravesar por otro momento quiebre en su vida, podemos decir, un momento clave. ¿Cómo llegan a ese momento? ¿Cómo estaba él? ¿Él estaba siendo un niño sano? Sí, bueno, ese es un niño sano, gracias a Dios, o sea, no, más allá de todos estos pronósticos que había, él ahí siempre... ya vemos el primer milagro de Dios, que fue romper todos los malos pronósticos que estaban dando los médicos, la medicina, y él siguió creciendo como un niño normal, un niño sano. Sí, gracias a Dios, bueno, es sorprendente, ¿no? Pero bueno, como contábamos, sí, tuvimos un momento difícil como familia, difícil con ese. El 14 de agosto a mí me llaman del colegio y me dicen que ese se siente mal. Y bueno, estaba con vómitos, con fiebre, parecía una gastroenterocolitis. Ese mismo día llamamos al médico, fuimos al médico y todo indicaba que era una gastroenterocolitis. Pero bueno, no fue así, fue algo más. El sábado
16 de agosto nos vamos para emergencia con él porque él ya no quería tomar agua, estaba deshidratado, se le veían los labios como tenía y estaba todo brotado en su cuerpo, todo brotado, entonces sabíamos que algo no andaba bien. Porque ese, como contábamos, ese es un niño sano. Y bueno, y el 16 de agosto atravesamos un momento bastante difícil en nuestra vida, muy difícil. Y bueno. Es un momento difícil, o sea, fue un momento más difícil que como padre, y el que es padre sabe y puede entender que uno no desea estar uno en ese momento, en esa situación y no que un hijo esté ahí, pero nos tocó a nosotros, y la verdad que bueno, como contaba yo, desde el primer momento que llegamos al hospital, entendimos que no andaba nada bien, porque fue sentarlo en una camilla y bueno, era como estábamos viendo una película de lo que ya nos había pasado con él, y nada, fue un momento también de que bueno, lleno de médicos. No, sí, mi amor. Y lleno de médicos por todos lados. Y bueno, entendimos que dijimos, esto es complicado, no Algo es está solamente pasando. lo que nos decían. Y bueno, y ahí empezó toda una historia bastante complicada, ¿no? Y difícil como padre, ¿verdad? Así que ustedes están ingresando a emergencia y ya le llegaron a dar algún pronóstico, algo le llegaron a decir estando en emergencia aún. Bueno, en emergencia nosotros llegamos y bueno, como decía Jonah, lo abombaron, enfermeros, médicos, todo. Nosotros escuchábamos todo porque era un lugar abierto. Sentíamos a la doctora llamando por teléfono y diciendo al laboratorio y diciendo, necesito estos exámenes ya. Y bueno, nos dimos cuenta que no estaba todo bien. Entonces, bueno, sí nos dicen que puede ser una posible meningitis. En ese momento lo llevan a hacer una resonancia. También le ven como un golpe en la cabeza, nos preguntan, nos hicieron muchas preguntas, si habíamos tenido contacto con gente que había viajado al exterior, como que ellos tampoco sabían bien por dónde arrancar, pero lo que apuntaba, lo que podía hacer era una posible meningitis. ¿Ustedes estaban nerviosos en ese momento? ¿Estaban asustados? ¿Qué pasaba por su cabeza? Y era un montón de sentimientos, ¿no? Y preguntas, ¿no? Algo que yo le hablaba y le decía yo, y después lo comentaba, creo contigo también lo hablábamos, de que a veces nosotros como cristianos nos pensamos que a nuestros hijos no les pueden pasar estas cosas, porque todos los días creemos que se lo entregamos al Señor, que los guarde, que los proteja, y bueno, lo mismo que cuando nos enteramos todo el proceso, cuando él nació, que iba a nacer, era lo mismo, era tratar de confiar sin entender, confiábamos en que bueno, que Dios estaba al control, más allá de obviamente el dolor, ¿no? El dolor como padre, ¿no? De verlo en esa situación y sin saber también, porque la realidad uno no podemos ver para adelante a ver qué era lo que iba a pasar. Esa era la ¿Y cómo realidad. llega a emergencia? Y él llegó prácticamente en un coma. Sí, Inconsciente. Sí, estaba inconsciente, no podían darle agua, no. Lo único que él hacía era un gemido tipo como un gato, así, no se quejaba. Era lo único que él hacía. Y pasadas las horas, ¿qué es lo que le continúan diciendo? Bueno, ahí en emergencia mismo nos dicen que lo van a pasar a CTI. Claro, nos dijeron así con toda la delicadeza para tenerlo controlado, pero la realidad era que ni ellos sabían lo que tenía. Lo único que sabían es que ese estaba grave. La verdad que nosotros quedamos uno no, como dice Jonah, uno no se ve en esa situación y bueno, y uno no sabe, tampoco sabíamos la gravedad y tampoco sabíamos qué era bien, o sea, lo que iba a pasar después. Esa noche fue muy difícil. ¿Y para vos, Jonah, cómo fue quedarte en el hospital con ese? Y estuvo tremendo. Creo que fue
hasta el momento una de las noches más difíciles que me tocó vivir. Y porque lo tenía ahí, era estar al lado de él sin emitirme nada, porque no, él estaba como te decía en un principio, estaba prácticamente inconsciente. Y bueno, nada, también dentro de todo lo difícil, tener a la familia, a los amigos, una iglesia y como tantas iglesias respaldándonos en oración, creo que eso fue parte de poder soportar, ¿no? La realidad era eso, era las primeras noches aguantar porque yo fue también sin saber nada, o sea. Sin incertidumbre. Y sí, yo me quedé ahí esperando eso también, saber qué era lo que estaba pasando. ¿Ese ya estaba entubado? ¿Lo entuban ahí o todavía no? Ese lo entuban ese mismo sábado. En ese momento que llegamos a CTI ya lo entubaron. Cuando yo paso para adentro, para ahí, para donde estaba ese, me explican que lo van a entubar, que él no estaba oxigenando bien, su sangre no estaba pasando por todo su cuerpo, él no estaba respirando bien. Y bueno, esa era la primera medida que iban a tomar. Él llegó, los médicos le llaman un shock séptico, que es un estado muy grave. ¿Y cómo continuamos con todo esto en el hospital, en CTI, con ese? Al otro día supongo que viene el parte médico también. En la noche del domingo, fue la madrugada, ¿no? Del domingo para el lunes. En realidad en el mediodía del domingo fue que nos dicen, nosotros hasta ese momento no sabíamos qué era lo que tenía no sabíamos nada. Y bueno, y nos dijeron que capaz que no era una meningitis. La doctora que estaba en ese momento nos dijo que no le parecían las ronchas. Entonces, como que ellos no sabían por dónde era. Al mediodía vienen los médicos y nos dicen que habían encontrado que ese tenía un estafilococo en la sangre. Le habían hecho los exámenes y habían descubierto eso. Parece que ese tiene dermatitis atópica ya desde chiquito y bueno, él había tenido un empuje, estaba lastimado en las piernas y ahí parece que por esas heridas que él tenía le entró el estafilococo y ahí se le fue para la sangre. Por lo tanto, eso fue lo que hizo estallar todo el resto por ahí. Sí, claro. Por lo general, la estafilococo que nosotros conocemos es la que sale a la vista, donde es más fácil la recuperación porque ellos te limpian, te raspan los médicos y bueno, pero bueno, la de él, la bacteria, se alojó en una de las válvulas del corazón. Lo que hizo fue que la bacteria misma empezó, al bombear el corazón, mandaba como coágulos de sangre al cerebro, lo que provoca como microinfartos en el cerebro. También nos explicaban eso y que también creían que más o menos había tenido entre 5 y 6 pequeños infartos, y que 2 de esas válvulas que estaban medias comprometidas también a causa de la bacteria. Para este momento, ¿ustedes cómo estaban como padres? ¿Qué estaba pasando por su mente, por sus pensamientos también? Bueno, la verdad que fueron los primeros 6 días, ese estuvo entubado y fue muy difícil porque vos no lo escuchás, vos pasan las horas ahí en CTI y vos no lo ves abrir los ojos. Es algo, la verdad que muy fuerte como padres, o sea, es algo que nosotros obviamente no estamos acostumbrados y no sabemos. Volviendo un poco para atrás de nuevo, el domingo de noche, nosotros en la ignorancia nuestra, que no habíamos pasado nunca por esa situación, dijimos, encontraron lo que tiene una bacteria, bueno, son unos días de antibiótico y se termina, porque uno no sabe cómo sigue todo. Y bueno, nosotros en realidad el domingo, ya después que nos habían dicho que habían encontrado que tenía una bacteria en la sangre, estábamos con esperanzas, más contentos, porque dijimos, bueno, ahora ya está, la combaten y ya está. Esa misma noche llega Jonah, que se había ido en la tarde, se había venido para casa,
Y bueno, justo viene la doctora, una doctora que no la habíamos visto todavía. Y entonces vino, lo revisó todo y yo le pregunto, bueno, pero ¿cuál es o sea, cómo es ahora? ¿Cuántos días de antibióticos son? Y ella me mira y me dice, no, ahora hay que esperar cómo responde él, me dice. Nosotros sabemos el virus que él tiene, sabemos la bacteria que él tiene, pero ahora es antibióticos y ver cómo responde. A lo que John agarra y le pregunta y le dice, pero ¿cuál es la gravedad? Y entonces ella nos mira y nos dice, él está grave, Y nosotros, uno mantiene la mirada firme, esperando a ver qué era lo que nos decía, algo más. Y nos dice, si su pregunta es si se puede morir, sí, Ezequiel se puede morir, nos dijo. Y bueno, la verdad que ese fue un momento, creo que fue el momento más difícil que atravesamos, porque que te lo digan así, que te digan que tu hijo se puede morir, es algo muy, muy impactante para uno como padre. Y ustedes también ahí estaban afrontando por primera vez capaz la verdadera gravedad de todos los días anteriores también, ¿no? Todo lo que ha pasado, que en ese momento, bueno, ahí realmente ven la gravedad del caso. Y sí, era lo que estábamos esperando también nosotros, ¿no? Saber qué era lo que nos estábamos enfrentando. Más allá de la confianza que uno tiene en Dios, había una realidad que no la podíamos negar. O sea, eso estaba pasando, no era una película. Lo estábamos viviendo. Cuando viene la doctora, que es la que nos está dando el informe, nos dice sí que era grave, pero aparte de eso nos dice que era como crítico. Era crítico, el estado de él era crítico. Y ahí, o sea, eran palabras que te chocaban, que te pegaban. Sí, que te hacían ver la realidad. Sí, es que ella era como decía yo, ¿no? ¿Cuántos días de antibióticos son y nos vamos? Nosotros estábamos como en eso, ¿viste? Esperando a que bueno, ¿cuántos días son? Bueno, que seguimos en casa con medicamentos. Y la realidad era que no era así. ¿Cómo estaba su relación con Dios en estos días? En estos días donde ese estaba grave, donde estaba entubado, donde ustedes no lo escuchaban a él. ¿Ustedes cómo estaban afrontando esta situación, pero con Dios, su situación? La verdad que bueno, a veces uno en estas situaciones difíciles cuando más se aferra a Dios, ¿no? Y lo vemos en todo el mundo, ¿no? Que capaz que hay gente que ni cree en Dios y cuando está pasando algo difícil empieza a buscar a Dios. Nosotros que creemos en Dios, la verdad que Dios fue nuestro respaldo, nuestro refugio en ese momento. La verdad que sí, que estábamos solo confiando en Él, sabiendo que teníamos una iglesia atrás respaldándonos en oración, porque sabemos que la verdad que nos estaban orando, ayunando por y por nosotros también, por la fortaleza, porque la verdad que era muy difícil. Y bueno, la verdad que tuvimos lindas experiencias con Dios, más allá de la situación que estábamos viviendo. Dios nos sostuvo. Bien. Fue todo parte de un proceso entonces, no solo con Ezequiel, sino también con ustedes. Sí, yo creo que en estos momentos es cuando uno, creo que conoce otras facetas también de Dios, ¿verdad? Va como a otro nivel de intimidad también, porque entendés que solamente Él puede hacer algo, que entendíamos eso y lo creíamos, que si no era un milagro, cuando entendimos la gravedad de la situación dijimos, el Señor tiene que hacer un milagro, porque era lo que estábamos viviendo cuando nos enteramos que Él iba a nacer. Todo lo negativo lo estábamos viviendo hoy. Amén. O sea, era todo el mundo, todo lo médico que venía decía, bueno, tiene esto, no solamente la válvula, ahora tenemos también comprometido el cerebro. Y bueno, parte de uno de esos días, de cuando ya empezaron a saber lo que realmente estaba pasando, nos llevan a una habitación. Por eso digo que era como que todo lo mismo que vivimos al principio, lo estamos viviendo ahora y también en la misma situación nos llevan a un cuarto, a una sala, donde hay una psicóloga y están los dos jefes de CTI, la doctora y un doctor.
Y entramos y lo primero que vemos es una pantalla donde se encuentra el cerebro de Ezequiel. Y la realidad era que no necesitabas ser médico para darte cuenta de que algo no estaba bien. Y bueno, y ahí nos mostraron la gravedad del cerebro de Ezequiel. Ustedes estaban viendo una tomografía. Una tomografía, sí. ¿Y qué les decían los médicos de esa tomografía? Bueno, nos dijeron que ya lo veíamos, en realidad veíamos toda la parte derecha de ese, o sea, toda no, pero gran parte, toda negra. La verdad que era impactante. Y en la parte izquierda veíamos como foquitos. Ahí fue que nos dijeron que ese había tenido esos infartos que nombró Jonah. Y que bueno, que no sabíamos, o sea, que ese ya había pasado el momento de gravedad, o sea, él ya iba a vivir, pero no sabíamos cómo él iba a quedar. Por lo tanto, ustedes estaban comenzando ahora en este momento, se empezaban a enfrentar a lo que podían ser las secuelas, ¿no? Iban a venir todas las noticias malas de todas secuelas. Sí. Sí, nos dijeron que la parte izquierda de su cuerpo podía estar muy afectada. Nos dijeron que él podía no acordarse de cosas, que podía no hablar, que podía, o sea, muchas cosas que pasan en los infartos que tiene la gente grande. Bueno, él tenía infartos en su cabeza y bueno, no sabíamos, o sea, teníamos que esperar que él despierte. Ese día lo desentubaron y ver a ver qué era con lo que nos encontrábamos. Sí, también nos explicaban que era como tener un bebé de nuevo, porque al tener el cerebro tan comprometido teníamos que enseñarle de nuevo. Obviamente que era esperar a que él empezara, ¿no?, a hablar y bueno, a emitir cosas con su cuerpo, pero que sí íbamos a tener que tener ese proceso de empezar de nuevo con él, de enseñarle a caminar, de bueno, usar sus manos y todo su cuerpo, ¿verdad? Así que estaban recibiendo noticias malas, en parte de secuelas, pero en otra parte también los médicos estaban queriendo apostar a desentubarlo y bueno, comenzar a ver cómo él reaccionaba. Y cómo él reacciona finalmente, cuando lo empiezan a desentubar y todo, cómo él va evolucionando. Bueno, a ese lo desentuban y nosotros ya lo veíamos como un poquito más despierto. Él abría los ojos, nos miraba, nos agarraba de las manos. Nosotros nos dimos cuenta que él sabía quiénes éramos, porque tampoco sabía si se iba a acordar, porque la verdad era esa. Y bueno, algunas palabras le salieron, pero fue como todo así que nos miraba. Él tampoco entendía mucho dónde estaba, o sea, un niño sano que nunca había estado internado, de un día para el otro estaba atado, estaba todo enchufado, máquinas para allá, máquinas por acá, medicación, y bueno, la verdad que era algo impactante para él también. Y aparte él entró inconsciente al hospital, no se acordaría mucho dónde estaba. ¿Cómo son sus primeros momentos cuando él despierta? Cuando ustedes ven que él comienza a despertar, ¿qué sentían ustedes? Como padres y también qué sentían como cristianos. ¿Sentían que Dios estaba comenzando a responder? Sí, claro, o sea, alegría, ¿no? Yo una de las cosas que creo que más me afectaba era el hecho de que bueno, yo de la última vez que lo vi reírse había sido el jueves, el jueves fue. El miércoles. El miércoles de noche que estuvo conmigo, que comimos juntos nosotros dos, la madre ya se había acostado con Emilia, y fue la última vez que yo lo vi reírse, entonces... Y más o menos acá, ¿hace cuánto que habían ingresado al hospital? Y ya habían pasado 10 días 10 ahí. días. Ya. En 6 días estuvo entubado, sí. Más un periodo ahí. Ya estamos en 10 días que vos no veías reír a tu hijo. Sí, claro, sí. Entonces era chocante. Y cuando él empieza a emitir todas estas cositas que eran pequeñas cosas, era de abrir los ojos, mirarte, veíamos que yo estaba, ¿no? Entendimos que era un milagro de Dios, que iba a ser progresivo, que lo tomamos así. Y algo también ya un poco más personal que yo le compartía a Joa era, yo por lo general venía a buscar a Emilia al colegio y me quedaba un rato con ella
y después yo volvía y yo venía para casa. Pero los días que había alguna actividad en la iglesia, sea oración, sea un culto, yo sentía en mi corazón de que tenía que estar. Más allá de la situación, ¿no? Y capaz que me veía dentro de la iglesia y decía, pero tenés a tu hijo allá, pero yo sentía eso, que tenía que estar donde pasan los milagros y las cosas. De verdad que nosotros hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios ha obrado y lo tomamos así. Y fue así que fue la primera oración que yo vine. Al otro día Ezequiel empezó a dibujar. Empezó a dibujar. Y empezamos a ver la mano de Dios. Era como que Dios nos decía, ustedes ocúpense de lo realmente tiene que ocuparse, que yo estoy haciendo la obra en él. Bien. Qué tremendo, ¿no? Que es como decís vos, cómo vos sentiste que Dios te estaba llevando a ese lugar, que era la iglesia, y a partir de ahí también siguió la evolución de ese, ¿no? Qué bueno que es el Señor con nosotros. ¿Y cómo sigue? Ese comienza a hablar más, comienza a moverse? Bueno, sí, a los días que lo desentubaron, creo que pasaron 2 días, también viene la fisiatra, que ahora Jonah les cuenta un poco más de la fisiatra, que creemos que es alguien que Dios puso en nuestro camino en ese momento también difícil. Y bueno, y ese día creo que ya empezó a contar hasta 5 con ella haciendo ejercicios. Y bueno, la verdad que sí, empezamos a ver que o sea, que el panorama horrible que teníamos en esas imágenes que veíamos su cerebro todo negro, Dios había revertido, ¿no? Que no era así. Y quiero preguntarle, ¿qué decían los médicos cuando comenzaron a ver que los pronósticos que al principio, bueno, del momento de entrar a emergencia eran súper malos, a ver a un Ezequiel que ya estaba despierto, escribiendo, contando, dibujando? Ellos que estaban... No, ellos lo que nos decían era siempre, aparte nos repetían, pasito, pasito, padre, vamos despacito, venimos bien. Y la realidad que nosotros sabíamos, y es la confianza que tenemos, y es la fe que tenemos que creer, ¿no? De que sabíamos la gravedad, sabíamos lo que nos enfrentamos, empezamos a confiar en el momento malo y Dios empezó a respondernos. Y eso que ellos veían, decían, pasito, despacito, padre, y que realmente nosotros veíamos que Dios estaba orando. Me pasó un día de cuando ya le empezó a mejorar un poquito más, que le digo, ¿querés sentarte en la falda? Y lo bajo de la cama y él se sienta en mi falda. Y justo va pasando el jefe de CTI, el pediatra, y se pasó, miró para el costado, volvió y le llama a un colega de él y le dice, míralo, le decía, sentado en la falda del padre. Entonces, eso eran como, viste, perlitas que Dios le iba dando. Que Dios iba entregando. Sí, tremendo. Sí. También uno de los estudios que le hicieron, que ahora estaba recordando, fue un encefalograma, porque querían ver la parte nerviosa de él, en el cerebro, ¿no? Y bueno, ahí salió todo mal. Parecía que él podía tener convulsiones, aparte de sus déficits que podía tener motoros, también podía tener convulsiones, podía tener afectaciones nerviosas, tanto la parte emocional y pila de cosas. Y bueno, le empezaron a dar una medicación para convulsiones. Le dieron la medicación, no sé si se la dieron como 5 días, y bueno, después le repiten ese examen y para la gloria de Dios ya no tenía nada, o sea, salió excelente el estudio. Así que Dios seguía haciendo milagro tras milagro. Sí. Instantáneo. Fue tremendo, o sea, como eso fue el tema de los valores. Habían valores que lo normal dentro del cuerpo del ser humano, o sea, niño grande, es de 250 a 400 algunos valores, y ese los tenía por debajo, tenía entre 25 y 30. Así tenía un montón de valores, hasta menos. Y bueno, y cada día los valores iban subiendo. Los que estaban peor fueron los que de a poquito iban mejorando.
Y bueno, y al mejorar eso también él ya, su calidad de vida empezaba a mejorar, porque él ya no solamente era que podía pintar, que sino también ya tenía ese deseo de querer empezar a pararse, poder caminar. ¿Cuántos días estuvo ese entre la desentubación y el alta? Ya avanzando de a poquito. Bueno, ese estuvo 13 días en CTI. Estuvo los 6 días eso primero entubado. En total estuvo 13 días en CTI y después estuvo 8 días más en sala. Y ahí él iba avanzando despacito. ¿Cómo siguió el panorama médico? Sí, bueno, gracias a Dios cuando ya nos pasaron a sala, bueno, en ese momento no hablaba prácticamente nada. Primero nos dijeron que podía ser por el shock emocional, después como que lo asociaron a los infartos que le habían dado. Y bueno, cuando estuvimos en sala ya fue como otro aire diferente, ¿no? Salir de CTI, la verdad que fue como un avance. Ese estaba contento porque se podía bañar, podía pasear, salíamos a caminar. Y bueno, y ahí nos encontramos a pila de enfermeros que lo habían recibido y lo habían visto en la emergencia. ¿Y que estaban impactados? Estaban impactados, o sea, bueno, el día que entramos en sala vinieron pila de médicos, o sea, era tipo como que todos a verlo a ese, porque todos ya conocían su historia, ya conocían lo que le había pasado, y la doctora nos dice, bueno, a él le pasó un camión por arriba, dice, a él le pasó un camión por arriba, dice, la verdad que está así, o sea, como que ellos estaban impactados. No sabían cómo. De cómo estaba. Bueno, ya creo que al segundo día que ya estaba en sala, él se ataba los cordones, o sea, se calzaba solo. Era algo como que ellos lo veían y tampoco podían creer de los avances que él tenía. Joa, y nos hablaste de una fisiatra. Sí, bueno, conocimos a una fisiatra que Dios puso en nuestro camino. Uno de los días cuando él estaba en CTI, cuando él ya empezó a estar más despierto, viene una fisiatra, y lo primero que nos dice es, yo estaba sentado a la espalda de ella, y ella me dice, qué lindo libro que tenés. Y claro, él tenía libros que le habían mandado los amiguitos y eso. Y digo, sí, dije yo, le gustan los libros de niños, decía yo. Y me dice, no, la Biblia, me dice. Sí, le digo yo. Y me dice, bueno, lo mira a él y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue tremendo, porque ese fue el primer versículo que él sabe de memoria, y entendimos que esa persona Dios le había mandado. Él hasta ese momento, él no había emitido una sonrisa, nada. Y cuando ella le dice eso, cuando le repite ese versículo, él la mira y se sonríe. Y fue tremendo, fue un momento muy especial, muy lindo, porque entendíamos que era algo de parte del Señor. Ella nos compartió su fe también, que era cristiana. Y bueno, me acuerdo patente que le dijo a él, si lo hizo con Lázaro, lo va a hacer contigo, le dijo. Y bueno, y como padres todo eran palabras chocantes. Bueno, después me acuerdo que ella iba a estar un rato con ese y bueno, hacer unos ejercicios, y yo me decía, pero no sé, vino, pero no hicieron nada. Y yo le decía a Joa, digo, no estamos entendiendo también nosotros. Capaz que ella vino a hacer otra parte. En lo espiritual, ella vino a hacer otra parte, sin duda alguna. Le devolvió, fue con la primera persona que él salió una sonrisa, que le dejó un versículo también de aliento. Entonces, el Señor estaba al control de todos los detalles. Así como Dios había puesto al cardiólogo hacía una cantidad de años anteriores, sí. Ahora había puesto a esta muchacha. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue de tremenda bendición porque claro, uno ahí que no sabe para dónde, y bueno, y ella venía y le decía, Jesús está contigo, le decía, ¿viste? Y le decía cosas así que claro, que nosotros también se lo decíamos, pero era diferente que viniera ella y se lo dijera y le decía, todo lo puedo, siempre le repetía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le tiraba todas esas palabras de ánimo que bueno, la verdad que eran una fortaleza en ese momento.
¿Cómo fueron los últimos días en el hospital y los primeros en su casa? Y bueno, la alegría, ¿no? El momento de ansiedad también, el último día, porque ya teníamos el alta de casi todos los médicos, faltaba alguna que otra cosita, porque entendíamos que bueno, que parte de la recuperación de él iba a ser estar en su hábitat, ¿no? Su casa, su colegio, sus amigos, la iglesia, y bueno, llegar y verlo en casa con sus juguetes, con sus cosas que bueno, nada, en lo personal Dios cuando lo veía jugando y eso decía, qué tremendo, decía, Señor, gracias por tu amor, ¿no? Porque me pasó de días que yo no quería venir. La realidad era que yo, mientras él estaba allá, yo no me quería estar. No podía entrar en mi casa y ver sus cosas y decía, pero ¿cómo si lo tenía acá y ahora lo tengo allá? Y no, sin cuestionar a Dios, ¿no? En la realidad, no, en un momento lo cuestionamos a Dios de por qué a nosotros o por qué nos está pasando. Pero sí también eso de decir, no, uno pensaba decir, lo tenía acá, ahora está allá. Y bueno, y verlo llegar a casa fue algo muy, muy lindo y muy, muy especial también. Yo, ¿a vos qué sentiste cuando tenías nuevamente a tus 2 hijos en tu casa? Bueno, la verdad que felicidad, ¿no? Porque uno después de haber pasado todo eso, uno se da cuenta de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas que tenemos en la vida y que a veces por la rutina o por cosas que andamos corriendo no nos damos cuenta. Y la verdad que ya tenerlo en casa, bueno, ese ya creo que al otro día ya empezó a hablar mucho más, empezó a mostrar una recuperación más avanzada de lo que ya estaba avanzando en el hospital. El último día recuerdo que estábamos que estábamos caminando en el pasillo y se acercó un médico y nos dijo, ¿saben que yo les quería pedir? Nos trajo un formulario, nos dice, nosotros queremos investigar la historia de Ezequiel, dice, nosotros la verdad que vimos que él se recuperó muy rápido, este caso, o sea, lo que le pasó, y queremos pedirles autorización para poder hacer un informe, una revista médica, ¿viste? Para estudios de médicos de la historia de él. Y bueno, y nosotros también lo tomamos como algo realmente de que ellos veían que no era algo normal. Nosotros obviamente le dimos la autorización para que ellos accedieran a la historia de Ezequiel. Y bueno, y nos dimos cuenta de eso, de que no era para ellos, por más que uno diga, son médicos, bueno, los niños se recuperan rápido, es lo que te dicen, ¿no? Pero bueno, Ezequiel se recuperó rápido porque Jesús estaba con él. Amén, gloria a Dios. Fue un milagro. Fue un milagro. ¿Qué pudieron aprender como familia? Y valorar, ¿no? También creo que, como decía yo, a veces uno, por estar tanto en la rutina, ¿no? De la realidad, del trabajo, del colegio, de que a ellos no les falte nada, de procurar darles lo mejor. Y bueno, creo que yo lo hablábamos con Joa y le decía, más allá de todo, esto cuando estábamos en CTI, más allá de todo el proceso que estamos viviendo, mirá la tranquilidad que tenemos y que todo sigue pasando y la vida sigue. Nosotros obviamente estábamos en ese proceso, pero entendemos eso, entendimos que el valor, ¿no? De las pequeñas cosas que a veces pasamos por alto por esto, ¿no? Por la rutina, por siempre andar a las corridas. Y bueno, eso, valorar, ¿no? Valorar los pequeños detalles, ¿no? Que a veces pasamos por alto y que es la realidad. Como te lo compartía hoy al principio, tal vez como hijo de Dios hay cosas que uno decís no me van a pasar, o somos inconscientes de decir no nos pueden pasar, y realmente nos pueden pasar, porque entendemos de que la fe que Dios puso en nuestro corazón en algún momento va a tener que ser probada. Le pasó a los discípulos que estuvieron con Jesús, que entregaron su vida por él, por la fe en la que ellos confiaban. Y entendimos eso también, ¿no? Entendimos eso como familia, que nuestra fe estaba volviendo a ser probada. Una vez realmente, más. claro, una vez más. Y bueno, y da resultado, la realidad. ¿Cómo está ese hoy? Bueno, cuando nosotros nos fuimos, nos dieron el alta, nos hicieron un ingreso a Teletón, porque ese, o sea, sí, si bien caminaba,
él no tenía su movilidad al 100%, tampoco el tema del habla, él estaba hablando muy poco. Entonces nos hicieron un ingreso a Teletón. Nosotros lo llevamos, creo que a la semana que estábamos en casa, más o menos lo llevamos, y lo analiza la fisiatra y le hace unas pruebas y dice, la verdad que lo veo casi al 100%, dice. Lo veo muy bien, dice, bueno, vamos a verlo después con la neuropediatra, dice, pero la verdad que lo veo bien. La semana pasada fuimos de nuevo, fuimos a Teletón de nuevo con la neuropediatra y y también la fisiatra, y ella solo lo único que le había encontrado era algo en la mano izquierda, que era algo mínimo, y ya no lo tenía. Él estaba al 100% y me dijeron, no, mira, no le vamos a dar el ingreso porque no lo necesita. Él está muy bien. Lo vemos muy bien y bueno, nosotros ya sabíamos porque lo vemos correr para todos lados, lo vemos ser el mismo ese que era antes. ¿Y a ese lo tienen que seguir controlando al día de hoy o cómo está según los médicos? Sí, lo único que los médicos nos dijeron, ¿qué pasa? Donde se alojó la bacteria fue de una válvula del corazón, la cual la bacteria el daño que hizo ya lo hizo y bueno, parte de lo que le dejó secuela es como un pequeño flujo sanguíneo que es mínimo, pero que bueno, decía uno de los cardiólogos que lo estaba controlando, nos decía que él puede tener una vida normal con eso y que la única manera de que eso se cambie en realidad es hacer una operación y ahí le pondrían una válvula mecánica. Eso fue lo único que nos dijeron los médicos que hay que estar controlando, que ahora en noviembre tiene de vuelta control, pero también a la vez él tiene muy seguido, casi todas las semanas, lo está viendo la pediatra, y una de las últimas veces que tuvieron control, ella no le escuchó, porque, perdón, aparte en esa válvula le quedó tipo un soplo, claro, le quedó como un soplito. Que ellos venían y era tipo ponerle acá para escuchar y se le escuchaba clarito. Y bueno, y hace un par de semanas, ¿cuánto hace? ¿Una semana más o menos? Sí, hace 2 semanas que lo llevamos a control y ella me dice, la pediatra de él lo vio en sala ya, porque ella trabaja allá. Y dice, no le escucho el soplo, no le escucho el soplo. Ah, y ella misma se lo había escuchado. Claro, en sala. dice, Sí. yo se lo escuchaba clarito, me dice, ¿viste? No se lo escucho, me dice, bueno, debe estar por ahí. Y yo estaba tipo que se me caían las lágrimas porque nosotros creemos que Dios hizo eso que médicamente no se podía hacer. Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso y que completa el milagro. Que lo siga haciendo y Sí, lo va a sí. completar, amén. Sí. Ahora todavía no tenemos el ecodoppler, en realidad en noviembre él tiene de nuevo controles y bueno, pero ya vamos a saber, pero creemos que Dios completó la obra en Ezequiel. Amén, gloria a Dios. Como familia atravesaron un momento que nunca se habrán imaginado pasar, ¿verdad? Pero pudieron ver la mano de Dios sosteniéndolos a ustedes, sosteniéndolo a Ezequiel y haciendo un milagro tras otro hasta dejarlo como el niño que era antes él, ¿verdad? Si yo te tengo que decir que vos le dieras un mensaje a esa madre que puede estar atravesando un momento similar, a una madre que quizás los médicos le dieron un pronóstico malo y piensa que no hay solución, que no hay salida, ¿vos qué podrías decirle? Bueno, Dios trató conmigo con varias cosas. Una de las palabras que tengo así en mi corazón siempre es que las cosas de Dios, como dice el versículo, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces hay cosas que nosotros nunca vamos a entender. Por eso, como decía Jonah hoy, nosotros no cuestionamos a Dios porque sabemos que Dios permite las cosas. Y bueno, pero Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control y si Él permite algo en tu vida es porque Él tiene un proceso, Él tiene un plan y bueno, y nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos a Él, confiando siempre en Él
Otra palabra que Dios puso en mi corazón en ese proceso que atravesamos, un día Dios trata conmigo con el versículo ese que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y claro, y uno no, en ese momento tan difícil, cuando no sabíamos si ese iba a vivir, si ese se iba a morir, si ese iba a ser el mismo Ezequiel de antes, Dios me habla eso a mi corazón. Entonces sabíamos que como Dios lo había hecho una vez en el pasado, Dios lo podía hacer de nuevo. Y bueno, Dios es soberano, ¿no? Más allá de la situación que estemos pasando, sabemos que Él está al control de todo. Entonces, lo importante es que nosotros podamos confiar en Dios y que Dios sea nuestro refugio. En ese momento de dificultad, que quizás estemos atravesando, que todos pasamos por momentos difíciles, siempre seguros de que Dios es nuestro refugio y que vamos a estar bajo sus alas, ¿no? Que Él nos cuida y nos protege y por más tormenta que haya alrededor, Él está a nuestro lado, sosteniéndonos la mano. Y creo que eso es lo más importante. Amén. Jonah. Y bueno, como te compartí al principio, creo que vivimos muchos procesos con Dios en toda esta situación. Y momentos también, vivimos creo que experiencias con Dios muy lindas. Yo en lo personal me tocó vivir muchas en cada momento, porque estábamos 24/7 clamando, orando, Señor, por favor, hace algo. Y me pasó una de las noches que venía a casa. Yo había mirado una prédica de un pastor que le había pasado lo mismo. La misma situación que nosotros estábamos viviendo, él lo había pasado. Y él hablaba del clamor, ¿no? Hablaba del clamor. Y yo me acuerdo, y lo cuento así, es algo personal que me tocó vivir con Dios, de un clamor también. Yo venía en el auto y fue como un desahogo también, ¿no? De todo lo que estábamos viviendo. Y entender que realmente estas situaciones que nos va a pasar en la vida, situaciones difíciles, porque es la realidad, en la vida vamos a pasar momentos difíciles, pero yo creo que es diferente si tenemos con quién respaldarnos. Es la realidad. Yo me ponía a pensar, digo, ¿qué debe ser de esa gente que no tiene en quién refugiarse en un momento así? En una situación con un hijo así, internado en esa gravedad, en una pérdida, y realmente ahí es cuando vemos la mano del Señor, ¿no? Y vemos que mucha gente se convierte también en estas situaciones, porque nosotros, como hablábamos, teníamos mucha gente, cristianos que estaban orando, de Argentina, amigos en Chile, por todos lados, pero también vimos mucha gente inconversa que nos decían, estamos rezando, estamos orando por Ezequiel, y decíamos, qué tremendo, Dios está al control de todo. Y eso, ¿no? Que no sé, el momento que pueda estar pasando, el momento que puedas estar atravesando, nosotros nos tocó vivir un proceso muy difícil, que el que es padre puede entenderlo con más exactitud de lo que le estoy hablando. Y bueno, nada, y ahí eso, ¿no? Encontrar ese refugio en Dios, ¿no? Yo tengo un versículo que me gustaría compartir, que fue uno de los versículos que Dios puso en mi corazón también en esos momentos, y se encuentra en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Como padre creo que fue a lo que me aferré, a decir, bueno, no entiendo nada, no entiendo lo que estamos pasando, pero entiendo de que y sabemos en el Dios que creemos. Fue eso. Y yo no sé la persona que pueda escuchar esto, pero decirle que hay un Dios que es vivo y que es real, que como lo hizo con nosotros no somos especiales, simplemente somos personas que decidimos creerle al Señor, que decidimos vivir nuestra vida para Él, y al igual que nuestros hijos, que bueno, que lo estamos criando en sus caminos, y bueno, creemos que son regalos de Dios, ¿no? Tenerlo hoy a Ezequiel de nuevo con nosotros es un regalo, y que el Señor no hace excepción de personas. Creo que si lo hizo con nosotros, la persona que pueda estar atravesando cualquier situación, el Señor va a responder, porque Él es un Dios de amor y misericordia, y Él es
es un Dios vivo, que hace milagros hasta el día de hoy. Como decía yo, que lo hizo en la antigüedad, es el mismo que lo va a seguir haciendo hoy y mañana. Amén. ¿Cómo estás, ese? Bien. ¿Qué te acordás de todo lo que te pasó? ¿Te acordás del hospital? Sí, ¿De los médicos? también. ¿Qué te decían? ¿Te acordás de algo? ¿Me contaste algo de unas cuerditas? ¿Qué pasó? También me pusieron unas cosas en la cabeza. ¿Sí? ¿Y en las manos? En las manos también. ¿Y vos te acordás de algo cuando estabas ahí? Sí. Que tenía una cosa acá y papá me lo sacó allá afuera en casa. ¿Sí? ¿Estás contento de estar en tu casa otra vez? ¿Con tu hermana Emi? A veces se porta mal. Se saca el pañal. ¿Sí? Pero a veces se porta bien también. Y me contaron algo de una fisiatra. ¿Vos la conocés? ¿A cuál? Una que te decía cosas lindas. ¿Puede ser que te decía cosas de Dios o no? Sí. ¿Sí? Pero Sí. pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Y te pinchaban los doctores en el hospital? No, ¿No te llegaron a pinchar? no. Ah, mejor. ¿Y ya estabas aburrido en el hospital? ¿Querías volver a tu casa? Sí. ¿Qué querías? Ir a mirar un partido de fútbol, ¿no? ¿Vos de qué cuadro sos? ¿Qué? ¿De qué cuadro sos? De Nacional. Ah, muy bien. ¿Y estabas extrañando un poquito a tu hermana también, a tus amigos? Igual me enteré que tus amigos te estaban esperando cuando volviste del hospital. Y también tenía una cosa acá. ¿En el brazo ahí? Sí. Che, ¿y tus amigos cómo se llaman? Y también tenía otra cosa acá. ¿De los dos brazos? Sí. ¿Y acá también te habían puesto? No. Ahí no. Me pusieron unas colitas. ¿Tenés amigos? Sí. ¿Te estaban esperando cuando vos volviste? A veces me pelean. ¿Sí? Bueno, pero un poquito. ¿Estás yendo a la escuela? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Cuando volviste del hospital te fueron a esperar unos amigos. Sí. ¿Te acordás? Vino mi abuela y también la otra abuela y también vino el tío y también vino Mateo. Y yo me enteré que cuando estabas internado querías escuchar a uno que canta. Lucas. Que te gustan las canciones. ¿Quién es? Lucas. ¿Te gustan las canciones de Lucas? ¿Te acordás de alguna parte? Sí, pero no me acuerdo. ¿No la querés cantar? Y el otro día tuviste tu cumpleaños. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cuántos cumpliste? 6. ¿Disfrutaste tu cumpleaños? ¿Te gustó? Sí. ¿Estabas contento? Sí. Que también me regalaron libros Sí. y también juguetes. Yo te voy a hacer una pregunta muy importante ahora. ¿Ok? ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Jesús te sanó? ¿Estás contento por eso? Vamos a dar un aplauso, todos juntos.